Hermanos y amigos, que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Considerando los capítulos a leer, ¿verdad?, de los que se están leyendo, ¿verdad?, para leer la Biblia en un año, he escogido este mensaje que se titula La necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Y está basado en lo que dice Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, versículos 1 al 8. Me dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces a mí me gusta mucho cómo inicia esta parábola ahí en el versículo 1, porque, y acuérdense quién lo escribió, es el médico amado, Lucas. Así le llama Pablo a él, ¿verdad? En Colosenses 4:14, el médico amado, ¿verdad? Y lo que me gusta de Lucas es de que en el primer versículo él explica el motivo por el cual dijo esta parábola. Entonces, desde un principio dice: mira, este es el motivo por el cual les está diciendo esta parábola. En otras parábolas, pues no se menciona así explícitamente, pero aquí en Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, con esto ya les estoy diciendo, pues, cuál es el propósito del mensaje de hoy, ¿verdad? De qué manera tenemos que irnos de aquí, ¿verdad? Jesús quiere, ¿verdad?, que salgamos de aquí con una plena convicción de que es necesario orar a Dios siempre y no desmayar. Entonces, ese es el motivo de esta parábola. Entonces, no se me duerman durante la predicación, porque si no, les voy a tener que dar raid a sus casas para que se pongan a orar. ¿Sí me explico? Porque ahorita no, vea, pero dicen: pues si uno entonces le da raid, ¿qué es lo que hacen las personas? Ay, porque no les gusta mi manera de manejar. Y es que, hermanos, así somos, vea. Solo en problemado nos ponemos a orar. Y otros están peor. Todavía ven la tempestad y no se hincan. Entonces empieza la parábola de esta manera, versículo 2 y 3, Lucas 18, versículo 2 y 3. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ahora fíjense, la expresión venía a él, se fijan cómo dice venía a él, da a entender que no fue una sola vez a él, sino que iba constantemente, ¿verdad?, a él con el mismo caso, ¿verdad? Venía a él, no dice vino una vez, sino venía a él. Entonces, es bueno que no malentendamos otras citas de la Biblia para excusar nuestra falta de persistencia en la oración. Por ejemplo, si vamos a Mateo 6, si pueden ir conmigo. Entonces esto estamos diciendo, ¿verdad?, para no malentender esta otra cita, como que si estuviera contrarrestando lo que dice Lucas. Entonces, Mateo 6, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Aquí Jesús, ¿verdad?, que les está enseñando acerca de cómo orar. Entonces dice Mateo 6, versículos 7 y 8. Dice Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, no usen este pasaje equivocadamente para decir:
Pues yo por eso no le insisto a Dios. Por eso no digo la misma petición más veces. Digo, no, vea, en este pasaje de Mateo, Jesús no está hablando en contra de que uno ore mucho, sino que está hablando en contra de usar, ¿cómo dice ahí? Vanas repeticiones. ¿Como quiénes? Como los gentiles, es decir, como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso de como su palabrería serán oídos me recuerda, es como cuando las personas dicen que la oración tiene poder. Yo les digo, no, Dios tiene el poder. Y por eso es que uno le ora a Dios. Si la oración por sí misma tuviera poder, pues le puedo orar a Mickey Mouse. ¿Sí me explico? Y acabó que la oración tiene poder. Entonces no es a quién le estamos orando. Entonces el que tiene el poder es Dios. Y uno por eso le ora a Él. Pero como lo dice aquí, en el caso de ellos, ¿qué hacían los gentiles? Piensan que por su vana palabrería, por su palabrería serán oídos, como si fuera una fórmula secreta, una fórmula mágica de qué vas a decir para que entonces se te conceda la petición. Entonces los gentiles aquí, como les decía, vienen siendo los paganos, que creían que podían manipular o impresionar a sus dioses con repeticiones largas, fórmulas y rituales, recitando las mismas palabras y una y otra vez, sin raciocinio, sin sentido, sin reflexión. Entonces, Jesús está hablando en contra de eso, de que no hagamos eso. Pero, y es que lo está diciendo ahí, acuérdense que en el pueblo de Israel diciéndoles eso, y es que lamentablemente había unos judíos que estaban comenzando a copiar las prácticas paganas de los gentiles, vea. Es como cuando, por ejemplo, se hizo popular no sé si han escuchado la oración de Jabez. Cuando se hizo popular la oración de Jabez. Y muchos la usaron porque hasta se vendió un libro acerca de la oración de Jabez. La oración de Jabez se encuentra en la Biblia. Pero hizo muy popular y así como agarrándola como una fórmula para que Dios me conceda las peticiones. Entonces es una fórmula repetitiva, ¿verdad? Entonces esa se encuentra en Primero de Crónicas, si pueden ir conmigo. Primero de Crónicas, no Corintios, sino Primero de Crónicas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Nada más les estoy dando un ejemplo de cómo de repente hasta los cristianos pueden empezar a hacer así como los paganos, de andar repitiendo vanas palabras, pensando que es por lo que yo estoy diciendo que se van a conceder las cosas. Entonces, Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10 es interesante porque esto se encuentra dentro de una serie de nombres, ¿verdad? Este es hijo de este es hijo de este, ¿verdad? O hablando de una genealogía. Y dentro de esa genealogía, como que se abre un paréntesis hablando de este personaje bíblico, que nada más se menciona ahí y ya. Me refiero, dice Primero de Crónicas 4, 9 y 10. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Y qué dice después? Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces hay unos que entonces llegaban a utilizar esto exactamente, ¿verdad? Como Dios dice, como Jesús dice que no lo hagamos. Entonces decían, oh, wow, ¿verdad? Y porque dice, y le otorgó Dios ya todo lo que pidió. Entonces de manera así repetitiva decían, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y luego así, otra vez, vea, oh, si me dieras bendición y escucharas mi territorio. Y así, entonces, o sea, lo repetían y entonces pasó eso, que de repente se volvió bien popular la oración de Jabez. ¿Por qué? Porque Dios le concedió todo y ya lo utilizaban como una fórmula mágica, ¿no? Así, entonces, no, o sea, el Señor no quiere que hagamos eso. Entonces, lo que está hablando el Señor ahí en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, no es para decirnos que dejemos de orar. O sea, ese no es el motivo al decir lo que dice el postrero versículo, sino que cuando oremos, lo hagamos razonadamente,
de corazón, ¿verdad? Y teniendo fe en Dios, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? En el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, volviendo al pasaje principal, si pueden ir conmigo, Lucas capítulo 18. Ahora voy a leer del versículo 2 al 5, del 2 al 5. Lucas 18, 2 al 5. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Oh, wow, hermanos, yo no sé, pero parece que así son los jueces, ¿verdad? O sea, a veces, o sea, yo conozco, ¿verdad? De hermanos que han topado con jueces, pero pedantes, o sea, pero, o sea, bien, o sea, mal y todo, y que uno dice, wow, o sea, ni siquiera le dio la oportunidad al abogado de hablar, o ni siquiera, vea, o sea, de una manera, no, ya como que si él ya tenía, sin querer, vea, ver las pruebas y todo eso, sino que ya como que en su corazón ya dijeron, vea, no, pues a esto les voy a decir que no, no, y no, y no, y no, ya, sin pensar. Es más, hermanos, ya hay ya se ha demostrado que antes o después de la comida depende si la persona, si el juez va a conceder o no, que sí se haga, que se proceda una causa justa a la persona que lo está pidiendo. Pero ya se me olvidó cuándo era. ¿Será antes de comer o después de comer? Como que antes de comer tal vez, no, porque ya tengo hambre, vea, y una vez ya comido, saciado, ¿verdad? Y luego, oh, sí, no, sí, yo entiendo lo que te me estás diciendo. O sea, hasta cosas así. O sea, que a veces depende simplemente del humor en el que estén. Y sí, o sea, a veces muchas que están en autoridad, todo depende del ánimo de ellos. O sea, puede ser que la ley diga una cosa, pero ellos dicen otra. Entonces en este caso estamos hablando de que Jesús está contando en esa parábola en una ciudad de un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Las viudas eran las que menos le hacían caso a la sociedad. Eran las que más necesidad tenían por eso. Porque una vez que enviudaba, es decir, una vez que moría el marido, no, hombre, como buitres, veníanme a su casa. Ah, no, pues tu marido me debía esto, tu marido me debía aquello y todo eso. Por eso las viudas eran de las más necesitadas ahí en el pueblo, ¿verdad? de Israel. Por eso, o sea, porque era una injusticia que le hacían a las viudas. Entonces, por eso está comparando a alguien, ¿verdad?, que está en autoridad, pero no respeta para nada ni a Dios ni al hombre. Y por otro lado, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Es que yo me imagino así, o sea, las viudas de allá después de que, pues le quitan esto y le quitan aquello y todo eso, ¿cuántos adversarios no se le amontonaban después de que quedaban viudas, en vez de una mano que las ayude, ¿no? Entonces dice versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, cuando dice ahí, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, no está significando que antes no había estado ahí continuamente. No, sí, por eso dice que no quiso por algún tiempo. No fue que nada más le dijo no una vez, sino por algún tiempo le estuvo diciendo no, hasta que ella dijo, esta no va a dejar de venir. Entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dijo el juez, esta viuda me es molesta? ¿Por qué, vea, esta viuda me es molesta? Porque no fue una sola vez, sino fue constantemente, insistentemente, ¿verdad? Padres, vean, ¿a poco no de repente le insisten los hijos a hacer algo, le piden y de repente ya dicen, ok, ya, sí, está bien? Así, ¿verdad?, llega a suceder. Entonces, yo quería, por ejemplo, decirle, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan otra vez con qué motivo contó Jesús esta parábola? ¿Con qué motivo Jesús contó esta parábola? Para convencernos, vea, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora bien, todos sabemos la cita que dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar.
Acuérdense, no tiene acento en la E. No es orar sin cesar. De tal manera que cuando se pongan a orar no digan, a ver, no, tú te cesar, vete para allá. Sino orar sin cesar, ¿verdad? Ahora, y uno lo practica, ¿verdad? Uno lo practica el orar sin cesar. Uno lo practica en la mañana, en la tarde, en la noche, manejando, trabajando, cocinando, lavando, ordenando, limpiando. Pero acuérdense, hermanos, que Jesús enseña en Mateo 6 de apartar un tiempo y un ¿qué? Y un lugar, apartar un tiempo y un lugar para exclusivamente orar al Padre. Siempre cosa. Una cosa es siempre orar en el sentido de que no importa qué es lo que estamos haciendo, estemos ya conectados con el Señor y orando y pidiéndole. Una cosa es eso, pero otra cosa es sí apartar un tiempo y un lugar para solamente orar al Padre Celestial. Como personas, lamentablemente como personas multifuncionales, lamentablemente no tenemos la disciplina de apartar un tiempo para solo hablar a Dios. La viuda no fue con un montón de cosas. No le dijo al juez, espéreme un poquito porque alguien me habló, o ahí espéreme juez porque estoy comiendo, o así, o sea. No, cuando se va al juez, ¿se va a qué? Solo a eso, solo a eso. Solo a ver al juez, y pedirle, lo que el caso que usted está pidiendo, Entonces se trata, hermanos, de tener una disciplina para apartar un tiempo solo dedicado para orar a Dios. Estamos acostumbrados a manejar, a hablar y a comer al mismo tiempo. Estamos acostumbrados a cocinar, a chinear y a comprar en Temu al mismo tiempo. Estamos acostumbrados a hacernos el pelo, a manicure y a pedicure, a pedicure. Entonces, hermanos, dedicar un tiempo, para solo orar a Dios, como la viejita, la viuda, que cuando iba al juez, iba a pedirle, ¿qué cosa? Justicia. Uno no va al juez y se distrae con una llamada. Uno no va al juez comiendo y bebiendo. Uno no va al juez trabajando en su computadora al mismo tiempo. Y si uno verdaderamente le importa su petición, va a separar un tiempo y un lugar para orar con perseverancia. Un tiempo dedicado solo a la oración. Ahora continúa la parábola diciendo, Lucas 18:6. Lucas 18:6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? En pocas palabras, que a pesar de ser malo, le iba a conceder su petición, ¿verdad? A pesar de ser malo. ¿Por qué? ¿Y por qué le iba a conceder su petición? Por su insistencia. Entonces yo quería ver qué decían otras versiones de la frase, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pues se fijan cómo dice, no nada más orar siempre, sino también dice, y no desmayar. Y esto fue lo que encontré en la versión Dios habla hoy. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Entonces se refiere a no desmayar o no darse por vencidos en cuanto a orar. Porque a veces somos, otra vez, no nada más somos una sociedad multifuncional, o sea que tenemos que andar haciendo varias cosas al mismo tiempo. No le dedicamos nada más una cosa así por separado, sino que aparte queremos las cosas como ya. O sea, queremos las cosas ya, queremos los resultados ya, ¿verdad? Antes, para cocinar, ¿qué es lo primero que se hacía para cocinar? Había que agarrar a la vaca, había que agarrar al chivo, al cabrito, habría que agarrar a la gallina y apretarle el pescuezo, o lo que hacían ustedes, yo no sé, yo nunca lo hice, pero
pero sí me la comí. Pero primero había que hacer todo eso, ¿no? Desde ahí. Y ahora, o sea, como somos una sociedad que ya lo quiere todo así, o se hace la fila en McDonald's o en Chick-fil-A, ya todo listo, o le hablamos a la cosa que nos traiga la comida ya hecha, o si no en la casa, ¿vea? Agarramos, ¿vea? Del refrigerador y ¡tum! El microondas, ¿no? Y ya, ¿verdad? En un minuto ya está todo, ¿no? Entonces sí se fijan, o sea, de antes de que tal vez uno se dedicaba todo mediodía o todo un día para hacer algo, ahora lo queremos así ya, ya. Y nos sentimos como que, como menos, si es que la otra persona, oh, mira, yo cada día hago esto y esto y esto y esto y hace 1000 cosas en un solo día. Y uno como que se siente mal si no es igual de activo, igual de activo, igual de rápido, ¿no? O sea, entonces en el caso no podemos hacer eso en cuanto a la oración, ¿verdad? Tal vez en cuanto a la comida o hasta limpiar la casa, ¿no? Que ahora ya están unas cositas que limpian barren la casa, ¿no? Yo no tengo uno de esos, ¿verdad? Pero hay unos que tienen así. Yo pensaba que cuando iniciaron ese invento, yo pensaba que no iba a funcionar, es decir, que nada más un año lo iban a sacar y ya nadie lo iba a comprar. Y todavía, y hasta más marcas y todo eso, y me quedé, oh, wow, o sea, sí funcionó. Ya nada más estoy esperando a que Neo de un X, el robot, ¿verdad? También humanoide haga de todo, ¿verdad? Y uno no haga nada. Pero otra vez, o sea, la sociedad es así, pero no podemos hacer eso con Dios. O sea, no podemos hacer eso de, bueno, vamos a hacer un montón de cosas al mismo tiempo que estoy orando con Dios. No, sino que dedicarle un tiempo, ¿verdad? Como ella que le dedicaba un tiempo, ¿verdad? A ir al juez, ¿verdad? Que no solamente es para eso y no para ninguna otra cosa. Al contrario, cuando va al juez, usted no tiene que dejar de trabajar o dejar de hacer un montón de cosas. Tiene que planear a ver quién lo va a suplir en el trabajo y esto y aquello. Entonces, no nada más, ¿verdad? Aparta un lugar, sino que al apartar un lugar, un tiempo, tiene que dejar de hacer otras cosas, ¿verdad? Que normalmente haría en ese tiempo. Entonces, muy importante. Entonces, a pesar de que sabemos que Dios nos escucha y aún de antemano Él sabe ya las peticiones que le vamos a hacer antes de que se las digamos, Jesús en esta parábola nos enseña que aún así, aún sabiendo eso, necesitamos orar siempre y no desanimarnos ya. Necesitamos, dice, es una necesidad, lo tenemos que hacer. Entonces, terminando, Lucas 18, que dice al final, versículos 7 y 8. Lucas 18, versículos 7 y 8. Ya después de que cuenta, ¿verdad? Y cómo la viuda, a final de cuentas, se le hizo justicia. A pesar de que el juez era malo y no respetaba a hombre, ni honraba a Dios, ni temía a Dios, aún así se lo concedió. Fíjense, Lucas 18, 7 y 8, ¿qué dice? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué dice? Día y noche, claman a Él día y noche. Y cuando dice claman a Él día y noche, no significa claman a Él un día y una noche, sino claman a Él día y noche, o sea, constantemente. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero, aquí el gran pero, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Y es que si ustedes se fijan, en esta lección solamente la viuda está pidiendo ¿qué cosa? Justicia de su adversario, justicia de su adversario. ¿Y qué es lo que Jesús está prometiendo? Justicia de nuestros adversarios, justicia de nuestros adversarios. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Hasta que se termine el periodo de la gracia. Ahorita, hermanos, estamos en el periodo de la gracia. Y cuando decimos que estamos en el periodo de la gracia, no nada más es para los cristianos, es para todo el mundo, ¿sí? Porque así como Pablo dice en una carta, si nosotros mismos también éramos malos, rebeldes, impíos, desobedientes a Dios, o sea, nosotros mismos éramos eso. Entonces, igualmente las otras personas, ¿vea? Que todavía no son salvas, ¿vea? Que todavía son impías, que todavía están como el juez están todavía bajo el periodo de la gracia. Pero ¿cuándo se va a terminar ese periodo de la gracia? Cuando el Señor venga. Entonces por eso dice que hay que orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar, no desanimarse. O sea, que no ser como otra vez la sociedad que lo quiere ya todo ya, ahorita, en este momento.
Yo me pregunto, hermano, ¿alguna vez usted ha hecho un pecado? Pues obviamente, o sea, no va a decir uno, yo nunca he pecado. Imagínese que el que con quien usted pecó, contra quien usted pecó, le ore a Dios, hazme justicia. Y de repente Dios lo mata en ese momento. Digo, porque la paga del pecado es muerte. Si yo explico, la paga del pecado es muerte. Entonces, ok, yo pido justicia, pero no durante el periodo de la gracia, sino que obviamente va a ser hasta cuando Él venga, ¿verdad? Y entonces sí, juzgue a todos con justicia, ¿verdad? ¿Se acuerda que hasta cómo va a ser el cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia? Ahorita no estamos en esa tierra, pero va a venir. Ahora, eso sí, o sea, Dios puede entonces siempre hacer cosas en ese momento. Me refiero antes de que venga Él, el Señor, ¿verdad? Aquí a la tierra. Yo he sabido de casos en donde hermanos de repente tienen un problema bien grande y piden por ellos, ¿verdad? Pero no piden por ellos negativamente, ¿no? En el sentido, Señor, que le caiga un rayo, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, Señor, o sea, en ese caso estamos siendo jueces nosotros y no, entonces no, Él es el juez, o sea, uno no puede concluir cuál es, con qué va a dictaminar Él, sino nosotros, es Él, es Dios, el juez. Entonces a veces, ¿verdad? Uno está pidiendo, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay quienes sí piden, y sí, o sea, me han dicho hermanos, así a través de los años, que de repente por una u otra manera lo sacan a esa persona. O sea, y ya la persona se siente más relajada. O a veces, pues a veces Señor, ya no aguanto esto. Y a veces es a uno a quien Dios lo saca de ese lugar, ¿verdad? Y le da el otro lugar donde realmente uno va a ser más efectivo y no va a tener ese problema de ese jefe malo, ¿no? Entonces Dios lo hace de muchas maneras, pero sí, a mí me lo han dicho, me lo han contado hermanos, como de repente. Y no nada más eso, es interesante, porque otra vez, como les digo, uno va a orar por ese adversario, pero no de manera negativa, o sea, no para vengarse. Pero, interesantemente, cuando uno ora por ese adversario, interesantemente, uno como que se preocupa del alma de ese adversario. Y de repente uno empieza, a pesar de la adversidad que me tiene contra mí esa persona, yo empiezo, porque estoy orando por él, yo empiezo a actuar mejor para con esa persona. Yo empiezo ¿por qué? Porque ya me preocupa su alma. Y de repente, otra vez me han contado hermanos, que de repente quienes han tenido enemigos y todo eso, o sea, sin causa alguna, y de repente ellos empiezan a cambiar su manera de ser para con ellos, que ellos cambian. De repente, ¿cómo? De repente ellos padecen una necesidad bien grande que uno se las puede dar, o sea, cubrir esa necesidad. Y se vuelven más dóciles esas personas y ya no actúan como enemigos, sino ya se hacen amigos de uno. Entonces esto me lo han contado hermanos, ¿verdad? Que eso sí llega a suceder. Entonces por eso les digo, o sea, por un lado toda justicia va a ser cuando ya Jesús venga y a darle a cada quien su merecido. Pero antes de eso, de esa manera, ¿verdad? Yo he visto que trabaja Dios, ¿verdad? Que uno ora, ¿verdad? Por ese adversario y se lo encomienda todo a Dios, como dice la palabra acerca de Jesús hizo, que encomendó todo al Padre Celestial. Cuando él, ¿verdad? Él padecía, él no amenazaba, sino que lo encomendaba todo a Dios. Y entonces Dios es el que hace todas las cosas conforme al tiempo de Dios. Muy importante. Digo eso del tiempo de Dios porque también, por ejemplo, José en Génesis. ¿Ustedes no creen que haya estado orando a Dios todo ese tiempo que estuvo en la cárcel? Hasta le dijo al copero, acuérdate de mí. y se le olvidó, ¿verdad? Entonces todo el tiempo yo imagino, pero nada más me imagino él orando a Dios, sino que dice ahí la palabra de Dios, que él se portaba bien y Dios estaba con él. Entonces, hermanos, muy importante, si Dios no le contesta una petición así que usted quisiera, ya quiero que me lo conteste ya, recuerde, Dios está con usted. Que Dios está con usted. En el valle de sombra de muerte, como dice la palabra de Dios, que uno va a estar con calma, en paz, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermano, nunca se olviden de eso. Entonces, cuando el Hijo del Hombre llegue a la tierra, pronto nos hará justicia a nuestros adversarios,
Acuérdense, uno dice, bueno, es que aquí dice pronto y yo digo que pronto es ya. No, hermanos, acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como y Él tiene todo bien programadito, todo bien programadito. Así como le concedió a uno la gracia, Dios quiere tal vez concederle la gracia a esas personas. Pero también esto, cuando dice que pronto les hará justicia o se tardará a responderles, lo está diciendo en contraste al juez que por algún tiempo, ¿qué? Decía que no. Entonces Dios no está como que si uno le estuviera pidiendo y él dijera, no, no, no. O sea, él no es así. Dice, sí, sí, te lo voy a contestar. O sea, desde un principio, él está diciendo, sí, sí te lo voy a contestar. Pero eso sí, en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Pero él desde un principio está con que sí te lo voy a contestar, a diferencia del juez que él por algún tiempo no quería hacerle justicia, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? Acuérdense que es importante que oremos a Dios siempre, día y noche, y sin desmayar, ¿verdad? Sin desanimarnos. No vaya a ser que Él llegue aquí a la tierra y ya nos halle a nosotros sin fe, sin fe. Y cuando una persona ya no tiene fe en que Dios va a responder, ¿qué es lo que hace? Agarra la justicia por sus propias manos y se empieza a vengar y se empieza a desquitar y luego también esa persona se vuelve pues pecadora, porque en vez de esperar en Dios, de a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Él empieza a hacerse vengativo y entonces eso ya sería un pecado para nosotros. Y cuando venga Jesús, dice, pues ¿qué pasó? Ese que me estaba orando dejó de orar y se vengó a sí mismo y comenzó a volver a ser pecador. Entonces sí, entonces muy importante, ¿verdad? Ya para terminar, nada más quiero decirles esta cita, 1 Juan 5, 14 y 15, con esta terminamos. 1 Juan 5, 14 y 15. 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Desde un principio, no se tarda. Desde un principio, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿cómo? De acuerdo a su voluntad, sabemos que dice que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Él ya tiene ahí las peticiones ya que nosotros le hemos hecho. Pero Él lo va a hacer, obviamente responder en su justo momento, en su perfecto momento. Pero si Él se está tardando no es porque Él no se esté preocupando por nosotros, sino porque Él ya lo tiene ahí y Él ya sabe exactamente, ¿verdad?, cuándo contestarlo. Acuérdense que en el caso de nosotros, la palabra de Dios dice que el juicio de Dios comienza con ¿quién es primero? Con nosotros, ¿verdad? Y como acuérdense que va a mandarnos, ¿qué? Va a mandarnos pruebas, ¿verdad?, para que fortalezcamos nuestra fe y crezca nuestra confianza en Dios. Entonces, si acuérdense, entonces, como la viuda, entonces nosotros hay que ser como ella, ¿verdad? Persistir, 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 pero siempre con fe, ¿verdad?, no desmayando, ¿verdad?, de que uno va a tener la respuesta de parte de Dios. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no es parte del reino de Dios, es decir, no es parte de los hijos de Dios, y usted quiere el día de hoy, ¿verdad?, pues arrepentirse de sus pecados, ¿verdad?, quiere confesar su fe en Jesús y quiere pasar a las aguas del bautismo, pues lo puede indicar. Cuando el hermano vea que dirija el himno de invitación, se lo indique, puede pasar al frente, ¿verdad?, y decirnos su decisión. Gracias y Dios le bendiga.